Ok amigos, sean todos bienvenidos. Este es el canal Cardionosis. Mi nombre es Cristóbal y hoy vamos a seguir leyendo el compendio de la doctrina social de la Iglesia. No avancé demasiado la última vez y la verdad es que hace rato que no subo un video. ¿Por qué? ¿Qué quieren que les diga? Tengo una vida bastante ocupada. Es verdad, la verdad es que tengo muy poco tiempo y pues me encantaría poder hacer más videos, pero no puedo. Así que lo voy a hacer al ritmo que pueda. Yo sigo pensando que eventualmente voy a ir llenando listas de lecturas y creo que eso, para mí al menos, va a ser bastante bueno porque significa que me voy a poder escuchar a mí mismo, leer los documentos y eso me va a ayudar para estudiar. Ahora, no es que disfrute demasiado escucharme a mí mismo leyendo porque me doy cuenta de todas mis muletillas y todos mis problemas y tal vez digamos, esta insistencia de hablar y decir cosas cuando tal vez no es necesario, pero bueno, tengo que tenerme paciencia. El Señor dice que uno tiene que amarse a uno mismo, así que tengo que tenerme algo de paciencia, ¿cierto? Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer es blindarnos con la oración. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una oración que compuso Santo Tomás de Aquino para el estudio. Perdón. Creador inefable, tú que eres la verdad, perdón, Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú, que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar, y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, y perfección al acabar. Tú, que eres verdadero Dios, hombre, que vives y reinas, tú que eres verdadero Dios, hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, ¿dónde habíamos quedado? Aquí. El significado del compendio número 7. Vamos a hacer un programa que no sobrepase los 30 minutos. Y aquí está. Ok. Número 7. El cristiano sabe que puede encontrar en la doctrina social de la Iglesia los principios de reflexión, los criterios de juicio y las directrices de acción como base para promover un humanismo integral y solidario. Miren, se dan cuenta, a mí me llama mucho la atención porque, perdón, voy a tener que decir esto. Se me viene a la mente lo siguiente, que he escuchado en más de alguna ocasión que la palabra solidaridad en realidad no es una palabra que los católicos utilicen, que es como, he escuchado que hablan acerca de la solidaridad más como una palabra que busca, eh, digamos, suplantar la caridad, ¿cierto? Pero nos damos cuenta de que ese no es el caso. El magisterio de la Iglesia utiliza la palabra solidaridad. Ok. Difundir esta doctrina constituye, por tanto, una verdadera prioridad pastoral para que las personas, iluminadas por ella, sean capaces de interpretar la realidad de hoy y de buscar caminos apropiados para la acción. La enseñanza y la difusión de esta doctrina social forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia. Ok, se supone que esto es algo práctico, es algo que podemos utilizar en nuestro día a día. En esta perspectiva, se consideró muy útil la publicación de un documento que ilustrase las líneas fundamentales de la doctrina social de la Iglesia y la relación existente entre esta doctrina y la nueva evangelización. El Pontificio Consejo, Justicia y Paz, que lo ha elaborado y del cual asume plenamente la responsabilidad, se ha servido para esta obra de una amplia consulta, implicando a sus miembros y consultores, algunos dicasterios de la Curia Romana, las conferencias episcopales de varios países, obispos y expertos en las cuestiones tratadas.
Número 8. Este documento pretende presentar de manera completa y sistemática, aunque sintética, la enseñanza social que es fruto de la sabia reflexión magisterial y expresión del constante compromiso de la Iglesia, fiel a la gracia de la salvación de Cristo y a la amorosa solicitud por la suerte de la humanidad. Los aspectos teológicos, filosóficos, morales, culturales y pastorales más relevantes de esta enseñanza se presentan aquí orgánicamente en relación a las cuestiones sociales. De este modo, se atestigua la fecundidad del encuentro entre el Evangelio y los problemas que el hombre afronta en su camino histórico. En el estudio del compendio, convendrá tener presente que las citas de los textos del magisterio pertenecen a documentos de diversa autoridad. Junto a los documentos conciliares y a las encíclicas, figuran también discursos de los pontífices o documentos elaborados por los dicasterios de la Santa Sede. Como es sabido, pero parece oportuno subrayarlo, el lector debe ser consciente de que perdón, el lector debe ser consciente que se trata de diferentes grados de enseñanza. El documento, que se limita a ofrecer una exposición de las líneas fundamentales de la doctrina social, deja a las conferencias episcopales la responsabilidad de hacer las oportunas aplicaciones requeridas por las diversas situaciones locales. Número 9. El documento presenta un cuadro de conjunto de las líneas fundamentales del corpus doctrinal de la enseñanza social católica. Este cuadro permite afrontar adecuadamente las cuestiones sociales de nuestro tiempo, que exigen ser tomadas en consideración con una visión de conjunto, porque son cuestiones que están caracterizadas por una interconexión cada vez mayor, que se condicionan mutuamente y que conciernen cada vez más a toda la familia humana. La exposición de los principios de la doctrina social pretende sugerir un método orgánico en la búsqueda de soluciones a los problemas, para que el discernimiento, el juicio y las opciones respondan a la realidad y para que la solidaridad y la esperanza puedan incidir eficazmente también en las complejas situaciones actuales. Los principios se exigen y se iluminan mutuamente, ya que son una expresión de la antropología cristiana, fruto de la revelación del amor que Dios tiene por la persona humana. Voy a leer eso de nuevo, ya que son una perdón. Los principios se exigen y se iluminan mutuamente, ya que son una expresión de la antropología cristiana. Me causa gracia esto porque yo cuando era ateo, si hubiese escuchado la expresión antropología cristiana, yo me hubiese reído. Se te ocurre, pero hoy, por supuesto, considero que es algo serio y veraz, fruto de la revelación del amor que Dios tiene por la persona humana. Considérese debidamente, sin embargo, que el transcurso del tiempo y el cambio de los contextos sociales requerirán una reflexión constante y actualizada sobre los diversos temas aquí expuestos, para interpretar los nuevos signos de los tiempos. Número 10. El documento se propone como un instrumento para el discernimiento moral y pastoral de los complejos acontecimientos que caracterizan nuestro tiempo, como una guía para inspirar en el ámbito individual y colectivo los comportamientos y opciones que permitan mirar al futuro con confianza y esperanza, como un subsidio para los fieles sobre la enseñanza de la moral social. De él podrá surgir un compromiso nuevo, capaz de responder a las exigencias de nuestro tiempo, adaptado, a las necesidades y los recursos del hombre, pero sobre todo el anhelo de valorar en una nueva perspectiva la vocación propia de los diversos carismas eclesiales, con vistas a la evangelización de lo social. ¿Por qué? Todos los miembros de la Iglesia son partícipes de su dimensión secular. El texto se propone, por último, como ocasión de diálogo con todos aquellos que desean sinceramente el bien del hombre. Número 11.
Los primeros destinatarios de este documento son los obispos, que deben encontrar las formas más apropiadas para su difusión y su correcta interpretación. Pertenece en efecto a su munus docendi, enseñar que, según el designio de Dios creador, las mismas cosas terrenas y las instituciones humanas se ordenan también a la salvación de los hombres. Eso es interesante, ¿cierto? Y por ende pueden contribuir no poco a la edificación del cuerpo de Cristo. Los sacerdotes, los religiosos y las religiosas y, en general, los formadores encontrarán en él una guía para su enseñanza y un instrumento de servicio pastoral. Los fieles laicos, que buscan el reino de los cielos, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios, encontrarán luces para su compromiso específico. Las comunidades cristianas podrán utilizar este documento para analizar objetivamente las situaciones, clarificarlas a la luz de las palabras inmutables del Evangelio, recabar principios de reflexión, criterios de juicio y orientación para la acción. Número 12. Este documento se propone también a los hermanos de otras iglesias y comunidades eclesiales, a los seguidores de otras religiones. Permiso. Esto no es una cerveza, es agua, que está en una botella donde había cerveza. Mm, Perdón. Y mujeres de buena voluntad. A los seguidores de otras religiones, así como a cuantos hombres y mujeres de buena voluntad están comprometidos en el servicio al bien común. Quieran recibirlo como el fruto de una experiencia humana universal, colmada de innumerables signos de la presencia del Espíritu de Dios. Es un tesoro de cosas nuevas y antiguas que la Iglesia quiere compartir para agradecer a Dios, de quien desciende toda dádiva buena y todo don perfecto. Constituye un signo de esperanza el hecho que hoy las religiones y las culturas manifiesten disponibilidad al diálogo y adviertan la urgencia de unir los propios esfuerzos para favorecer la justicia, la fraternidad, la paz y el crecimiento de la persona humana. La Iglesia Católica une en particular el propio compromiso al que ya llevan a cabo en el campo social las demás iglesias y comunidades eclesiales, tanto en el ámbito de la reflexión doctrinal como en el ámbito práctico. Con ellas, la Iglesia Católica está convencida que de la herencia común de las enseñanzas sociales custodiadas por la tradición viva del pueblo de Dios derivan estímulos y orientaciones para una colaboración cada vez más estrecha en la promoción de la justicia y de la paz. Al servicio de la verdad plena del hombre. Número 13. Este documento es un acto de servicio de la Iglesia a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, a quienes ofrece el patrimonio de su doctrina social, según el estilo de diálogo con que Dios mismo, en su Hijo unigénito hecho hombre, habla a los hombres como amigos y trata con ellos, inspirándose en la constitución pastoral Gaudium et Spes. También este documento coloca como eje de toda la exposición al hombre todo entero, cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad. En esta tarea no impulsa a la Iglesia ambición terrena alguna, solo desea una cosa: continuar bajo la guía del Espíritu la obra misma de Cristo, quien vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para salvar y no para juzgar, para servir y no para ser servido. Vamos a dejar esto anotado por aquí, en un segundo, para que no se me olvide. Esto es un documento que en algún momento tengo que leer. A ver, no, esperen, ya sé lo que voy a hacer. Un segundo, la vamos a dejar ahí. Ya, perfecto. Número 14. Con, la- con- con el presente documento, la Iglesia quiere ofrecer una contribución de verdad a la cuestión del lugar que ocupa el hombre en la naturaleza y en la sociedad, escrutada por las civilizaciones y culturas en las que se expresa la sabiduría de la humanidad, hundiendo sus raíces en un pasado con frecuencia milenario. Estas se manifiestan en la religión,
la filosofía y el genio poético de todo tiempo y de todo pueblo, ofreciendo interpretaciones del universo y de la convivencia humana, tratando de dar un sentido a la existencia y al misterio que la envuelve. ¿Quién soy yo? ¿Por qué la presencia del dolor, del mal, de la muerte, a pesar de tanto progreso? ¿De qué valen tantas conquistas si su precio es, no raras veces, insoportable? ¿Qué hay después de esta vida? Estas preguntas de fondo caracterizan el recorrido de la existencia humana. A este propósito, se puede recordar la exhortación Conócete a ti mismo, esculpida sobre el arquitrabe del templo de Delfos, como testimonio de la verdad fundamental según la cual el hombre, llamado a distinguirse entre todos los seres creados, se califica como hombre precisamente en cuanto constitutivamente orientado a conocerse a sí mismo. Esto lo encuentro interesantísimo. Dice, esta parte que dice, se califica como, ¿dónde está? Conócete a ti mismo, llamado, dice aquí, llamado a distinguirse entre todos los seres creados. Yo creo que esto lo puede reconocer cualquier persona. Cualquier persona de buena voluntad puede reconocer que esto es verdad, de que el ser humano tiene digamos, la capacidad y también algo así como un imperativo de distinguirse de entre todo lo demás. De hecho, es bastante curioso darse cuenta de que hoy día ocurre bastante esto, de que, por ejemplo, los movimientos animalistas, ¿cierto? Que de alguna manera tratan de diluir la unicidad del hombre, ¿cierto? Como lo específico del hombre. Y tratan de diluir el estatus del hombre, elevando a los animales a lo que se supone que es nuestro lugar. Es bastante curioso. Ah, perdón, alguien me habló, pensé que era importante. Es un poco importante porque es un amigo, así que. Ok, sigo. Número 15. La orientación que se imprime a la existencia, a la convivencia social y a la historia depende, en gran parte, de las respuestas dadas a los interrogantes sobre el lugar del hombre en la naturaleza y en la sociedad, cuestiones a las que el presente documento trata de ofrecer su contribución. El significado profundo de la existencia humana, en efecto, se revela en la libre búsqueda de la verdad, capaz de ofrecer dirección y plenitud a la vida, buscada a, perdón, búsqueda a la que a la que estos interrogantes instan incesantemente la inteligencia y la voluntad del hombre. Eso también es cierto. Y me parece súper interesante que esto se note, porque diría yo que este tipo de cosas muchas veces ni siquiera son un tema de conversación. Cuando uno lo menciona, ni siquiera llama la atención. Por ejemplo, a mí me gusta mucho mencionar este tipo de cosas, así como alguna vez le has prestado atención a tal cosa, ¿cierto? Y mucha gente queda como, no. O dicen, sí, pero en realidad no es algo que me quite el sueño. Y eso a mí me llama bastante la atención de que la mayoría de la gente pareciera ser que vive de esa forma, ¿cierto? Donde en realidad no le prestan demasiada atención a esas preguntas, a esas interrogantes fundamentales, ¿cierto? Acerca de la existencia humana. Es curiosísimo. A mí me parece muy, muy curioso. ¿Por qué es tan interesante? Y la pregunta es, ¿por qué a tantas personas parece no interesarle? Extrañísimo, ¿cierto? ¿Dónde iba? Estos expresan la naturaleza humana en su nivel más alto porque involucran a la persona en una respuesta que mide la profundidad de su empeño con la propia existencia. Se trata, además, de interrogantes esencialmente religiosos, cuando se indaga el porqué de las cosas, con totalidad en la búsqueda de la respuesta última y más exhaustiva. Entonces, la razón humana toca su culmen y se abre a la religiosidad. Claro, porque ese diría, no sé si esto es lo que ellos explicarían, pero tiendo a pensar yo que en ese momento uno se encuentra con el misterio, ¿cierto? Y uno puede notar, por ejemplo, yo tiendo a notar esto, que uno puede contemplar el misterio. A mí eso me parece una capacidad que uno puede, digamos, separar, ¿cierto? Uno puede decir, bueno, es curioso que los seres humanos tengan esa capacidad, la capacidad de contemplar el misterio, de saber que uno no sabe. O sea, a mí eso me parece súper interesante. Me parece una capacidad, una habilidad que los seres humanos tienen. No sé si es la mejor forma de describir eso, pero creo que sí se puede,
creo que uno lo puede individualizar al punto de decir, mira, este es un objeto de estudio, esto es algo que los seres humanos hacen, una habilidad que tienen, y es una cosa muy interesante en sí misma. El porqué de las cosas con totalidad en la búsqueda de la respuesta última y más exhaustiva. Entonces, la razón humana toca su culmen y se abre a la religiosidad. En efecto, la religiosidad representa la expresión más elevada de la persona humana, porque es el culmen de su naturaleza racional. Hmm, hmm, hmm. Brota de la inspiración profunda del hombre a la verdad y está a la base de la búsqueda libre y personal que el hombre realiza sobre lo divino. Hmm. Y a mí también me parece bastante interesante de que si uno le dedica tiempo a estas cosas, ¿cierto? Que rápidamente uno empieza a tocar el borde, ¿cierto? Del conocimiento y rápidamente uno empieza a descubrir el misterio, ¿cierto? Y eso es maravilloso, maravilloso. Es una sensación vertiginosa, pero no, tal vez esa no es la mejor palabra. Es una sensación, es una buena sensación. El primero de los grandes desafíos que la humanidad enfrenta hoy es el de la verdad misma del ser hombre. El límite y la relación entre naturaleza, técnica y moral son cuestiones que interpelan fuertemente la responsabilidad personal y colectiva en relación a los comportamientos que se deben adoptar respecto a lo que el hombre a lo que puede hacer y a lo que debe ser. Un segundo desafío es el que se presenta es el que se presenta la comprensión y la gestión del pluralismo y de las diferencias en todos los ámbitos, de pensamiento, de opción moral, de cultura, de adhesión religiosa, de filosofía del desarrollo humano y social. El tercer desafío es la globalización, que tiene un significado más amplio y más profundo que el simplemente económico, porque en la historia se ha abierto una nueva época que atañe el destino de la humanidad. Número 17. Los discípulos de Jesucristo se saben interrogados por estas cuestiones. Las llevan también dentro de su corazón y quieren comprometerse, junto con todos los hombres, en la búsqueda de la verdad y del sentido de la existencia personal y social. Contribuyen a esta búsqueda con su testimonio generoso del don que la humanidad ha recibido. Dios le ha dirigido su palabra a lo largo de la historia. Más aún, él mismo ha entrado en ella para dialogar con la humanidad y para revelarle su plan de salvación, de justicia y de fraternidad. En su Hijo Jesucristo, hecho hombre, Dios nos ha liberado del pecado y nos ha indicado el camino que debemos recorrer y la meta hacia la cual dirigirse. Esto es súper interesante porque, bueno, para mí la experiencia de adquirir la capacidad de creer, ¿cierto? Y de pronto creer, me abre puertas que para mí eran inimaginables. No sabía que estaban ahí, no sabía que era posible ver la realidad de esa manera. ¿Me entienden? De pronto creer se vuelve esta cosa que lo ocupa todo. Lo he repetido un montón de veces, pero me sigue llamando la atención esta cosa de que, igual sin juzgar, porque a mí también me pasa, ¿cierto? De que sabiendo lo que sé, por fe, ¿ok? ¿Cierto? Pero creyéndolo realmente, ¿cierto? Creyendo que efectivamente Dios se hace hombre, ¿cierto? Que efectivamente Dios interactúa en algún momento de la historia directamente con la humanidad, ¿cierto? Y les enseña cosas que hasta el día de hoy nosotros podemos, digamos, a las cuales tenemos acceso y que en el fondo realmente creemos, ¿cierto? Y por lo tanto sabemos por fe cómo piensa Dios en alguna medida, ¿cierto? Si eso a ustedes no los mistifica, pues yo no sé qué podría hacerlo. A mí eso me mistifica. Es, es darse de cara con el misterio y poder descubrir algo sobre él. Pero es porque el mismo misterio te abre las puertas, ¿cierto? Es realmente increíble encontrarse en esa situación. Es difícil de sostenerla en el día a día. Cuando yo me acuerdo, cuando le tomo el peso, cuando tomo conciencia, porque no siempre pasa, ¿cierto? Hay momentos donde pareciera ser que yo olvido que esto es una realidad, ¿cierto? Y vuelvo al hombre viejo, ¿cierto? Vuelvo a las cosas mundanas. Y de pronto se me olvida que Dios mismo me ha abierto una puerta, ¿cierto? Me ha mostrado un camino
que Dios mismo se hace presente en mi vida, porque esto es una cosa que a mí también me parece extremadamente interesante de la experiencia de fe, de la experiencia cristiana, y es que uno puede percibir la presencia de Dios en el mundo. Es muy difícil explicárselo a alguien que no tiene el don de la fe, ¿cierto? Y la gente puede reírse de eso, pero para mí, que yo vengo de un ateísmo recalcitrante, extremo, militante, donde yo tendía, ¿cierto?, a burlarme de los cristianos pensando que estaban absolutamente locos. No solamente que estaban locos, sino que eran estafadores o algo por el estilo, ¿cierto? Que habían malas intenciones detrás de lo que ellos hacían. eh, a poder hacer ese contraste entre el cambio tan radical, entre no ser capaz de creer, no ser capaz de ver. Eso es súper interesante porque hoy día yo me doy cuenta de que yo era incapaz de ver algo que estuvo siempre frente a mí. Luego, no sé qué diantres pasó, ¿cierto? O sea, más o menos sé, lo creo por fe, ¿cierto? Que es porque acepto por fe lo que enseña la Iglesia Católica, ¿cierto? Que la fe es un don de Dios, es un regalo, no es algo que uno construye, ¿cierto? A mí no me parece que ese sea el caso, en mi caso, ¿cierto? De que yo haya construido esa fe, esa capacidad de creer. Eh, es difícil saber exactamente en qué punto yo pasé a creer. Mm, cuesta, cuesta bastante eso, pero en fin, interesante. Ok, ¿dónde iba? Los discípulos de Jesucristo, eh, fraternidad, hijo de Jesucristo, hecho hombre, Dios nos ha liberado del pecado y nos ha indicado el camino que debemos recorrer y la meta hacia la cual dirigirse. Insisto, es fantástico encontrarse con que eso es una realidad. Y si bien es difícil tomarle el peso todos los días, a cada momento, diría yo que eso también es una gracia que muchas veces uno rechaza, ciertamente yo lo hago. Es fantástico, es hermoso que eso sea parte de tu vida, que esa sea tu realidad. Es absolutamente increíble. Te quita el aliento. Bajo el signo de la solidaridad, del respeto y del amor. Número 18. La Iglesia camina junto a toda la humanidad por los senderos de la historia. Vive en el mundo y sin ser del mundo, está llamada a servirlo siguiendo su propia e íntima vocación. Esta actitud, que se puede hallar también en el presente documento, está sostenida por la convicción profunda de que para el mundo es importante reconocer a la Iglesia como realidad y fermento de la historia. Mm, mm. Es curioso eso, ¿cierto? Contrastándolo, por ejemplo, con lo que está pasando hoy día, con esa tensión bastante desviada, diría yo, morbosa en muchos casos, ignorante, de todo un poco, ¿cierto? Por ejemplo, esa atención que se le pone al cónclave. Es interesante eso, ¿cierto? De que a pesar de que, de que el mundo secular pareciera ser que quiere separarse por completo de la iglesia, ¿cierto? De las cosas cristianas, no puede evitar ponerle atención. No siempre de la mejor manera posible, ¿cierto? No siempre con la actitud correcta. La mayor parte del tiempo parece que no es así, pero aún así le ponen atención y no poca. Es interesante. Así como para la Iglesia lo es no ignorar lo mucho que ha recibido de la historia y de la evolución del género humano. El Concilio Vaticano II ha querido dar una elocuente demostración de la solidaridad, del respeto y del amor por la familia humana, instaurando con ella un diálogo acerca de todos estos problemas, aclaráselos a la luz del Evangelio y poner a disposición del género humano el poder salvador que la Iglesia, conducida por el Espíritu Santo, ha recibido de su fundador. Es la persona del hombre la que hay que salvar, es la sociedad humana la que hay que renovar. Mm. No sé por qué se me viene, no, no, bueno, sí sé por qué, pero se me viene a la mente lo siguiente, y es que nadie se salva solo, ¿cierto? Eh, es importante, Dios quiere que todos se salven, todos, la sociedad completa. Número 19. La iglesia, signo de la historia del amor de la iglesia, signo en la historia del amor de Dios por los hombres y de la vocación de todo género humano a la unidad en la filiación del único Padre. Con este documento sobre su doctrina social, busca también proponer a todos los hombres un humanismo a la altura del designio de amor
de Dios sobre la historia, un humanismo integral y solidario que pueda animar un nuevo orden social, económico y político, fundado sobre la dignidad y la libertad de toda persona humana, que se actúa en la paz, la justicia y la solidaridad. Este humanismo podrá ser realizado si cada hombre y mujer y sus comunidades saben cultivar en sí mismos las virtudes morales y sociales y difundirlas en la sociedad, de forma que se conviertan verdaderamente en hombres nuevos y en creadores de una nueva humanidad con el auxilio necesario de la divina gracia. Esto es súper interesante porque yo por lo menos en todo este quehacer de activismo político en el que solía estar involucrado, me encontré varias veces con la idea de que se habla de la doctrina social de la Iglesia más como una cosa romántica, a pesar de que son personas que dicen que son católicas, que no lo ven como algo práctico. Y diría yo que en la realidad lo que está pasando ahí es una opinión, tal vez no es lo correcto, pero diría que lo que está pasando ahí es que se ha perdido la esperanza. ¿Y qué pasa? Que suele ocurrir que eso viene acompañado de ideología. Es decir, bueno, vamos a hablar de la doctrina social de la Iglesia, pero en realidad esta no va a ser nuestra guía práctica para conducirnos en, digamos, nuestro activismo político, ¿cierto? En nuestro quehacer político. Y eso es curioso porque muchas veces son grupos que se dicen a sí mismos como fundamentalmente católicos. Y, y claro, si van a tratar la doctrina social de la Iglesia como algo más bien romántico, opcional, y lo van a reemplazar con, digamos, cosas que agarran de aquí y de allá, de distintas ideologías políticas, diría yo que ahí está pasando algo súper, súper raro y peligroso, por cierto. Am, Porque en el fondo, ¿qué es lo que diría yo que qué es lo que está pasando ahí? Es que se están rindiendo en cuanto a lo que es vivir una vida cristiana, ¿cierto? Eh, y eso es complicado. Eso es muy complicado. Es peligrosísimo. Porque diría yo que muchas personas al final terminan confundiéndose y terminan, digamos, utilizando el cristianismo más como un trofeo que uno pone en un stand detrás de ti, cierto que tú puedes mostrar de vez en cuando como para señalar virtud, pero no tomándolo como lo que es, una realidad, algo que se practica, algo que se vive día a día, que es difícil, por supuesto, todos fallamos, pero es algo que tenemos que empujar, es algo en lo que tenemos que perseverar. Esto lo dice mucho un amigo, que dice que cómo se practica la virtud, no lo dice así, pero es algo así, cómo se practica la virtud y bueno, realizando actos virtuosos. Yo creo que por ahí va la cosa. En fin, ok amigos, lo vamos a dejar hasta acá. Eh, para la siguiente vamos a seguir con la primera parte. Excelente. Esta era la introducción. Amigos, espero que les haya servido. A mí ciertamente me ilumina bastante esto, me abre la mente, me da mucho, mucho para pensar, me edifica. Espero que para ustedes sea igual. Espero que estén muy bien. Muchas, muchas gracias por escucharme. Si les gustó la lectura, por favor, si no les molesta, dejen un like. Si pueden, sería fantástico que dejaran un comentario por ahí. Me encantaría saber de ustedes. Ah, y pues eso, yo oro por ustedes y ustedes oren por mí. Les pido sus oraciones principalmente. Nos vemos muy pronto. Que Dios los bendiga. Adiós. Chao, chao.